El aire en el country club, el Roble Dahl, vibraba con esa mezcla de opulencia y alegría genuina que solo una boda puede inspirar. Las luces cálidas se reflejaban en las copas de cristal y más de 300 invitados, lo más selecto de nuestro círculo social, llenaban el salón con un murmullo de felicitaciones. Era la boda de mi hermano Javier, un hombre que a sus 65 años había encontrado de nuevo el amor, y mi corazón estaba lleno por él. Estábamos todos reunidos en el jardín principal para la sesión de fotos familiares, un ritual de sonrisas forzadas y recuerdos cuidadosamente construidos. Yo, a mis 70 años, me sentía en paz, observando la felicidad de mi hermano, sin sospechar que mi propia vida, una estructura que había tardado 45 años en construir, estaba a punto de ser demolida frente a todos, bajo los mismos focos que debían capturar solo momentos de dicha. Fue entonces cuando lo vi. Alberto, mi esposo desde hacía 45 años, entraba por el arco de flores con un retraso calculado. No venía solo. Del brazo, aferrada a él como si fuera un trofeo, caminaba Laura, su examante, una mujer 25 años más joven que yo, cuya existencia él había jurado que era un error del pasado, una simple fantasía pasajera. El murmullo de los invitados cambió de tono. Las felicitaciones se convirtieron en susurros afilados y sentí cómo 300 miradas se clavaban en mí, buscando una reacción, un escándalo, una lágrima. Pero yo me mantuve inmóvil, mi columna recta, observando cómo él la guiaba a través de la multitud, con el orgullo de un rey presentando a su nueva reina, ignorando por completo el hecho de que su verdadera esposa estaba a solo unos metros, posando para una foto familiar que él estaba a punto de profanar. El fotógrafo nos estaba organizando. «Sonrían, por favor», cuando la voz de Alberto, resonante y llena de una arrogancia que ya no se molestaba en disimular, cortó el aire. «Un momento, falta alguien. Laura, ven, querida. A estas alturas, ya eres de la familia». La empujó suavemente hacia el centro del grupo, justo a su lado, creando un espacio para ella que no le correspondía. La nueva esposa de mi hermano, pálida y al borde del llanto, me miró buscando ayuda. Javier apretó la mandíbula, sus nudillos blancos de furia contenida. El fotógrafo, incómodo, bajó la cámara, sin saber cómo proceder ante semejante acto de humillación pública. El silencio que cayó sobre nosotros fue más pesado que cualquier grito, un vacío denso donde solo su audacia parecía tener cabida, y yo supe que este no era un impulso, sino una declaración de guerra. Me incliné ligeramente hacia mi hermano Javier, lo suficiente para que solo él pudiera escucharme. Mi voz un susurro sereno en medio de la tormenta que se gestaba. «No te preocupes, Javier. Es la última foto que se tomará así». Mis palabras eran una promesa, una sentencia envuelta en calma. Él me miró, confundido por mi aparente falta de reacción, pero asintió, confiando en una fuerza que ni él sabía que yo poseía. En ese instante, dejé de ser la esposa traicionada. Me convertí en una estratega, una observadora fría que registraba cada detalle de la escena. Alberto, embriagado de poder, creía que me estaba quebrando, pero lo que en realidad estaba haciendo era entregarme el arma que yo necesitaba. Él no lo sabía, pero el juicio había comenzado, y esa foto sería la primera prueba presentada ante un jurado que él mismo había convocado. Mi mirada, precisa y deliberada, se deslizó sobre Laura. Se deleitaba con su victoria, con una sonrisa triunfante que no llegaba a sus ojos calculadores. Llevaba un vestido de seda esmeralda que costaba, seguramente, más de lo que una de mis empleadas del hogar gana en un año. Pero no fue su ropa ni su expresión lo que capturó mi atención. Fue el destello dorado en su muñeca izquierda, un brillo familiar, un peso específico que yo conocía de memoria. Allí, ajustado a su piel, estaba el reloj Rolex vintage de mi padre, una pieza única de oro macizo, valorada en más de $20,000. Un reloj que yo le había regalado a Can Alberto en nuestro 40º aniversario de bodas y que, convenientemente, había desaparecido de nuestra caja fuerte hacía apenas un mes. La prueba del robo estaba ahí, brillando descaradamente.
El impacto de ver ese reloj en su muñeca fue una sacudida eléctrica, pero no de dolor, sino de una claridad helada. Ese reloj no era solo un objeto de lujo, era el último vestigio tangible de mi padre. Un hombre que respetaba a mi madre por encima de todas las cosas. Alberto no solo me había robado un patrimonio, me había robado la memoria, la santidad de un regalo que simbolizaba el legado de mi familia. El supuesto robo ahora tenía una explicación, y la coartada de Alberto, que había culpado a una empleada a la que despedimos injustamente, se desmoronaba bajo las luces de la fiesta. Cada detalle encajaba en su lugar. Él no solo me estaba humillando, sino que me estaba mostrando con una soberbia increíble las pruebas de sus crímenes, creyendo que yo era demasiado débil para usarlas en su contra. Levanté la vista del reloj y observé el panorama. La humillación ya era un espectáculo público. Los amigos de toda la vida evitaban mi mirada. Los socios de Alberto cuchicheaban entre ellos y algunos familiares lejanos ya sacaban sus teléfonos, seguramente para inmortalizar el momento y compartir el chisme. Esperaban que yo gritara, que me desmayara, que armara la escena que ellos tanto anhelaban para poder comentar durante semanas, pero les negué esa satisfacción. Mantuve mi compostura, una máscara de serenidad que parecía confundirlos a todos, especialmente a Alberto, cuyo rostro comenzaba a mostrar un atisbo de irritación ante mi falta de histeria. La calma de una mujer, aprendí esa noche, puede ser mucho más aterradora que su furia. Es el silencio que precede al huracán. El fotógrafo, finalmente cediendo a la presión de Alberto, levantó su cámara. «Sonrían», dijo, su voz carente de entusiasmo. El flash se disparó, capturando para siempre esa imagen grotesca. El esposo infiel, la esposa digna y la amante descarada, todos unidos en un retrato familiar imposible. Alberto sonreía, creyendo que había inmortalizado su poder, su control sobre mí y sobre el mundo que compartíamos. Pero mientras la luz del flash me cegaba por un segundo, tuve un pensamiento tan claro como el cristal. Él no estaba documentando su victoria. Estaba capturando la evidencia del preciso instante en que su imperio, construido sobre mis sacrificios y mi silencio, había comenzado a derrumbarse. La fiesta de ellos apenas comenzaba. La mía también. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo cómo una mujer recupera lo que es suyo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, apóyame con un like para que lleguen a más personas. Aquel chasquido del flash de la cámara me transportó 30 años atrás, a mi antiguo estudio en la firma Morales y Asociados. El aire olía a papel de amonio y a tinta fresca, el aroma del progreso. Yo tenía 40 años y mi carrera como arquitecta estaba en su punto más alto. Acababa de recibir el Premio Nacional de Urbanismo por mi diseño del Centro Cultural Metropolitano. Mi nombre empezaba a ser una referencia en el sector. Recuerdo la pesada maqueta sobre mi mesa de dibujo, las líneas limpias, la promesa de un edificio que dialogaría con la ciudad. El socio principal, el señor Morales, me había ofrecido una sociedad garantizada en la firma, un puesto que significaba seguridad, prestigio y, sobre todo, la libertad de seguir creando. Pero en casa, Alberto luchaba por levantar su pequeña constructora del sol, y sus ojos me suplicaban un apoyo que iba más allá de las palabras. Él me lo planteó no como un sacrificio, sino como una inversión en nuestro futuro. Decía que mi visión estratégica y mi disciplina eran justo lo que su empresa necesitaba para despegar. Solo serán un par de años, Isabel, hasta que la constructora se estabilice. Luego podrás volver a tus planos, a tus premios, me prometió una noche, con esa convicción que usaba para vender sus proyectos. Yo, cegada por la lealtad que le profesaba a nuestro juramento matrimonial, le creí. Pensé que éramos un equipo, que su éxito sería el mío. No entendí que me estaba pidiendo que enterrara mi identidad profesional para que la suya pudiera florecer. La decisión fue la más difícil de mi vida. Un desgarro silencioso que nadie vio. ¿Cómo se le explica al mundo que renuncias a tu vocación por un sueño que ni siquiera es el tuyo? La escena final de mi carrera es un recuerdo grabado a fuego en mi memoria. Una tarde de otoño,
Mientras la luz dorada se filtraba por los ventanales de mi oficina, enrollé con un cuidado casi ceremonial los planos del centro cultural, mi obra maestra. Los deslicé dentro de un tubo de cartón grueso y los sellé. Ese simple acto se sintió como cerrar un ataúd. Guardé mis premios, mis escuadras, mis estilógrafos, en una caja de madera que olía a cedro. Estaba guardando no solo objetos, sino la esencia de quién era. Morales no podía entenderlo. «Estás cometiendo un error histórico, Isabel. Tu talento es único», me dijo, su voz teñida de una genuina preocupación. Pero mi decisión estaba tomada, anclada en una promesa de amor que, para mí, era sagrada e inquebrantable. Aquel tubo de cartón con mis sueños dentro terminó en el fondo de un armario en nuestra casa, acumulando el polvo de las décadas. Alberto, por supuesto, celebró mi decisión. Me organizó una cena, brindó por mi generosidad y me aseguró que nunca lo olvidaría. Y no lo hizo, pero no de la forma que yo esperaba. Olvidó a la arquitecta brillante, pero recordó que yo era capaz de sacrificarme. Esa fue la primera gran lección que le di. Una lección que él usaría en mi contra una y otra vez. Se acostumbró a mi capacidad de renuncia, la dio por sentada, hasta convertirla en la piedra angular sobre la cual construiría no solo su empresa, sino también la jaula invisible en la que me encerraría durante los siguientes 30 años, un día a la vez. 12 años después de aquel sacrificio, la historia se repitió, pero esta vez el precio fue mucho más tangible. La constructora del sol, de Alberto, que había crecido de forma desordenada y ambiciosa, estaba al borde de la quiebra. Una crisis económica había paralizado el sector inmobiliario y las deudas con los proveedores ascendían a una cifra que lo despertaba sudando en mitad de la noche. Recuerdo su palidez, su desesperación, el ritmo constante de sus pasos por el pasillo de nuestra casa. Los bancos le habían cerrado todas las puertas. Su sueño, ese por el cual yo había abandonado el mío, se estaba convirtiendo en una pesadilla que amenazaba con arrastrarnos a los dos a la ruina absoluta. Y una vez más, sus ojos se volvieron hacia mí, buscando un salvavidas que solo yo podía lanzarle. Yo acababa de recibir la herencia de mis padres, un total de $150,000 que había invertido en un fondo seguro, destinado a garantizar mi propia vejez. Era el fruto del trabajo de toda su vida, un dinero que olía a la decencia y al esfuerzo de mi familia. Alberto me pidió ese dinero. Es la única forma, Isabel. Con esto, no solo salvo la empresa, la hago nuestra de verdad. Te haré socia mayoritaria. Tu nombre estará en todos los documentos importantes, juró, sosteniendo mis manos con una fuerza que parecía desesperada y sincera. Me mostró proyecciones, planes de reestructuración, y suplicó. Me convenció de que ese dinero no era un regalo, sino la inversión final que consolidaría nuestro imperio familiar. Un legado para nuestros futuros nietos. La oficina del banco era fría e impersonal. El olor a papel y a aire acondicionado me recordó a mi antiguo estudio, pero aquí no había creatividad, solo la cruda realidad de las cifras. Firmé la orden de transferencia, viendo cómo los $150,000, el último vínculo material con mis padres, se movían de mi cuenta personal a la cuenta empresarial de Constructora del Sol. Recuerdo ver mi firma, clara y firme, en la parte inferior del documento. La casilla para la firma del socio o beneficiario, donde debería haber estado la suya, quedó vacía. Fue un detalle que en ese momento pasé por alto. Un pequeño descuido administrativo, pensé. Hoy entiendo que no fue un descuido. Fue una declaración de intenciones. El dinero fue aceptado, pero la sociedad que me prometió nunca se materializó. En menos de 6 meses, con mi dinero como combustible, la empresa se recuperó. Alberto, revitalizado, volvió a ser el empresario carismático y seguro de sí mismo. Cuando le pregunté por los documentos de la sociedad, siempre tenía una excusa. Los abogados están en ello. Hay que esperar al cierre fiscal. No me presiones con esos detalles ahora, Isabel. Estoy salvando nuestro futuro. Las excusas se convirtieron en silencios, y los silencios en una verdad incómoda. Él nunca tuvo la intención de cumplir su promesa. Mi herencia no había comprado una sociedad, había comprado su libertad y mi sumisión.
se convirtió en el dueño absoluto de una empresa rescatada con mi dinero, mientras yo seguía siendo, a los ojos del mundo y de la ley, simplemente la esposa de. Los últimos 5 años fueron la culminación de su estrategia, una campaña sutil pero constante para anularme por completo. Los domingos por la noche, durante las cenas con amigos, Alberto perfeccionó el arte de la humillación pública disfrazada de halago. Con la copa de vino en la mano, solía decir frases como: «Isabel es el corazón de la casa, el pilar emocional, pero de números y contratos me encargo yo. No la molesten con esas complejidades». Lo decía con una sonrisa, como si me estuviera protegiendo, pero todos en la mesa entendían el mensaje subyacente. Ella es la tonta sentimental, yo soy el cerebro. Yo sonreía, asentía y sentía cómo mi identidad se encogía con cada palabra, reducida al papel de una figura decorativa en la vida del gran hombre. Esta narrativa de mi supuesta incompetencia financiera fue la herramienta que usó para dar uno de sus golpes maestros. Hace 4 años me convenció de poner nuestra residencia principal, una magnífica casa de 500 metros cuadrados que yo misma había diseñado en nuestros mejores tiempos, únicamente a su nombre. «Es por beneficios fiscales, querida», me explicó con una paciencia condescendiente, dibujando esquemas sin sentido en una servilleta. «Si la casa está solo a mi nombre, como dueño de la constructora, podemos deducir gastos y protegernos ante cualquier eventualidad legal. Es una jugada inteligente. Confié en él. ¿Por qué no lo haría? Era mi esposo, el hombre con el que había construido una vida. Firmé los documentos sin leer la letra pequeña, creyendo que protegía nuestro patrimonio. Hoy sé que esa jugada inteligente no era para proteger nuestro patrimonio, sino para asegurarse de que fuera exclusivamente suyo. La casa donde crié a mis hijos, el jardín que planté con mis propias manos, cada rincón que diseñé para ser un hogar, legalmente no me pertenecía. Era una inquilina en mi propia vida, una invitada a largo plazo en una propiedad que, en caso de divorcio o de su muerte, pasaría a sus herederos, no a mí. Él se había asegurado de despojarme de todo, pieza por pieza, sacrificio a sacrificio, hasta dejarme sin nada que pudiera reclamar como mío. Me había dejado solo con los recuerdos, y ahora, con la presencia de Laura, incluso intentaba robarme la dignidad de mi propio pasado. Y así, mientras el flash de la boda me devolvía al presente, comprendí la magnitud de su traición. No se trataba solo de una infidelidad o de un reloj robado. Se trataba de un despojo sistemático que había durado décadas. Cada sacrificio que yo había hecho voluntariamente, él lo había interpretado como una debilidad a explotar. Cada acto de amor, una oportunidad para tomar más. Pero mi memoria, a diferencia de mis activos, no había podido arrebatármela. Recuerdo cada contrato que optimicé para él en secreto, cada plano que corregí, cada mentira que me contó. Y en esa sala de fiestas, rodeada de testigos de mi humillación, me di cuenta de que mi silencio no había sido una señal de debilidad, sino un largo y paciente periodo de acumulación de pruebas. No me quedé a cortar el pastel. Abandoné la fiesta de mi hermano sin despedirme de nadie. Un fantasma, deslizándose entre la multitud festiva. Nadie notó mi ausencia. Estaban demasiado ocupados comentando mi humillación. Mientras conducía por las calles vacías de la noche, el silencio del auto era un bálsamo. No lloré. Las lágrimas son para el dolor. Y lo que yo sentía era una furia tan fría y tan clara como el diamante más puro. En el reflejo del parabrisas no veía a una víctima. Veía a una mujer que había sido despertada de un largo letargo. La imagen recurrente en mi mente no era el rostro de Alberto, ni el de Laura. Era el destello del Rolex de mi padre en su muñeca, un faro que iluminaba un camino que, hasta ese momento, había permanecido en la penumbra. Ese reloj no era una simple joya, era una brújula moral que me indicaba el norte. Llegué a la casa que yo había diseñado pero que no me pertenecía, y cada objeto parecía susurrarme la historia de mi despojo. Pero esa noche no sentí tristeza, sino una determinación helada. Subí directamente a mi estudio, una habitación que Alberto consideraba mi santuario de pasatiempos, donde guardaba mis libros de arte y mis viejos bocetos.
Él no sabía que también era mi archivo, mi centro de inteligencia. Detrás de una litografía de un edificio de Zaha Hadid, un regalo de mis antiguos socios, se encontraba la fría placa de acero de mi caja fuerte personal. Introduje la combinación de 7 dígitos, una fecha significativa de mi vida profesional, que Alberto, por supuesto, había olvidado hacía mucho tiempo. El pesado mecanismo giró con un chasquido sordo, un sonido que me pareció el primer golpe de un martillo de juez. Dentro no guardaba joyas ni grandes sumas de dinero, sino algo infinitamente más valioso: información. Mi mano fue directamente a una carpeta de cuero azul oscuro, sin ninguna etiqueta. La abrí sobre mi escritorio de caoba y el olor a papel viejo y a verdad llenó la habitación. Dentro, perfectamente conservados, estaban los documentos de constitución de Sol Equipment Holdings, LLC, la compañía holding que yo misma había diseñado hacía 20 años y que registramos en el estado de Delaware por sus favorables leyes corporativas. Recuerdo perfectamente la conversación, yo explicándole a Alberto que era la forma más segura de proteger nuestra maquinaria pesada, nuestro activo más valioso, de posibles litigios o quiebras. Él había sonreído con condescendencia, tomando mi idea como propia y felicitándome por finalmente entender de negocios. Alberto había subestimado esa jugada desde el principio. Para él, la holding de Delaware era solo una formalidad burocrática, un escudo fiscal sin importancia real. Se olvidó por completo de los detalles. Y los detalles, como bien sabe todo arquitecto, lo son todo. Mis dedos pasaron sobre las líneas del documento, deteniéndose en la cláusula de accionistas. Allí estaba, impreso en una tipografía clara e innegable: Isabel Rojas, presidenta y accionista mayoritaria, con un 65% de las participaciones. Alberto figuraba como socio, minoritario con el 35% restante. Había firmado el documento sin leerlo a fondo, ansioso por colgarse la medalla de estratega financiero frente a sus socios. Nunca se dio cuenta de que, en su prisa por parecer inteligente, me había entregado el control absoluto del corazón de su imperio. Esta carpeta era la llave maestra. La Constructora del Sol era el nombre, la fachada, la marca que Alberto presumía en los clubes de golf. Pero su poder real, su capacidad para construir un solo metro cuadrado de hormigón, no residía en sus oficinas de lujo, sino en las excavadoras, las grúas, los camiones y los tractores. Y toda esa maquinaria, valorada en más de $15 millones, no era propiedad de la constructora. Legalmente pertenecía a Sol Equipment Holdings, LLC, mi empresa. Yo era la dueña de cada motor, de cada pala, de cada tornillo que le permitía a él firmar contratos millonarios. Él era el rey de un castillo de naipes, y yo, desde las sombras, controlaba los cimientos que lo sostenían todo. Él había pasado décadas construyendo una jaula dorada a mi alrededor, despojándome de mi carrera, de mi herencia, de mi casa. Pero mientras se concentraba en levantar los muros, se olvidó de la puerta. Pensó que mi nombre no figuraba en los papeles importantes, y en cierto modo tenía razón. No figuraba en la escritura de la casa que compartíamos, pero sí figuraba en algo mucho más crucial, en el documento que lo convertía en mi inquilino. Sin el equipo que mi holding le arrendaba, su constructora no era más que una oficina con empleados y deudas. La ironía era casi poética. Durante 20 años, él creyó que era el amo de su universo, sin saber que todo el tiempo había estado pagándome una renta por usar mis herramientas. Dejé la carpeta de cuero azul a un lado y encendí mi computadora portátil. Abrí un archivo encriptado con una contraseña que cambiaba cada mes, un algoritmo basado en fechas de proyectos arquitectónicos que solo yo conocía. En la pantalla apareció una hoja de cálculo, impecable y ordenada. No tenía títulos dramáticos, solo columnas, fecha, monto, cuenta de destino, concepto. Durante los últimos 3 años, desde que una transferencia inusual de $7,000 a un beneficiario desconocido despertó mis sospechas, me había dedicado a rastrear metódicamente las finanzas de la empresa. No por celos, sino por un instinto de supervivencia que se había agudizado con cada pequeña humillación.
Cada mes, religiosamente, una transferencia idéntica se repetía. El beneficiario de esas transferencias mensuales era siempre el mismo, una cuenta personal a nombre de Laura. El concepto variaba absurdamente: servicios de consultoría, asesoría de diseño de interiores, bono de representación. Eran mentiras tan burdas que insultaban mi inteligencia. Durante 36 meses había documentado cada desvío. Sumé la columna de monto. El total brilló en la celda final. Un número frío y brutal. $252.000. $250.000 extraído de la empresa que yo había salvado con mi herencia, desviado directamente al bolsillo de su amante. Cada dólar de ese monto representaba un ladrillo más en el muro de su traición, pero también una prueba irrefutable de fraude y malversación. Mi sacrificio, el dinero de mis padres que lo salvó de la bancarrota, se había convertido en el subsidio mensual para los lujos de ella. Me la imaginé comprando ese vestido de seda esmeralda, viajando a resorts exclusivos, luciendo el reloj de mi padre, todo pagado con el sudor de mi legado familiar. Mientras yo recortaba gastos personales para asegurar la liquidez de la empresa en tiempos difíciles, él la saqueaba para financiar una doble vida. Esta hoja de cálculo no era solo un registro de transferencias, era el diario de una traición corporativa. Era la prueba de que Alberto no solo era un mal esposo, sino también un pésimo y corrupto administrador. Y según las leyes, la malversación de fondos es una causa más que suficiente para tomar medidas drásticas y proteger los intereses de los accionistas, especialmente de la accionista mayoritaria. Con esa evidencia digital, la humillación pública adquiría una nueva dimensión. Ya no era un simple asunto doméstico, un drama de infidelidad para el deleite de la alta sociedad. Era un crimen financiero. Podía demostrar ante un juez un patrón de conducta delictiva que ponía en riesgo la estabilidad de la compañía. Esto me daba el poder no solo para demandar el divorcio, sino para solicitar medidas cautelares, como la congelación de sus cuentas personales y las de la empresa, para evitar que siguiera desviando fondos. Él creía que su único problema sería un enfrentamiento conyugal, pero su verdadero problema era de carácter penal. Estaba a punto de descubrir que yo no era solo la esposa a la que había engañado, sino la socia a la que había estafado. Volví a la caja fuerte. Aún quedaba una pieza en mi arsenal, quizás la más letal de todas. Saqué otra carpeta, esta vez de color gris, con la etiqueta «Contratos de arrendamiento». Dentro estaba el acuerdo marco que regía la relación entre mi holding y su constructora, un documento de 80 páginas que yo misma había insistido en que fuera redactado por un prestigioso bufete de abogados corporativos, en lugar de por el abogado de confianza de Alberto. Él se había quejado del costo, un gasto innecesario, lo llamó. Pero yo insistí, argumentando que una base legal sólida era crucial para la protección de los activos. Esa insistencia, esa inversión innecesaria, estaba a punto de pagar dividendos inimaginables. Él había firmado ese contrato, como todos los demás, con una lectura superficial. Hojeé las páginas hasta llegar a la sección que buscaba, la que había memorizado hacía años. Cláusula 12b. Estaba redactada en una jerga legal densa, pero su esencia era simple y demoledora. Establecía que la arrendadora, es decir, mi holding, se reservaba el derecho de rescindir el contrato de arrendamiento de todos los equipos de forma inmediata y unilateral y proceder a la retoma de los activos en caso de que el arrendatario, es decir, la constructora de Alberto, incurriera en conducta perjudicial para los intereses, la reputación o la buena fe comercial de la empresa. Era una cláusula de moralidad corporativa, diseñada para proteger la inversión de escándalos que pudieran afectar el valor de la marca. Una cláusula que Alberto, en 1900, su arrogancia, nunca pensó que podría aplicarse a él. Y entonces, todo encajó con una simetría perfecta. ¿Qué acto podía ser más perjudicial para la reputación de una empresa familiar que su propio presidente y fundador, humillando públicamente a su esposa y socia fundadora en un evento social de primer nivel? Su escándalo en la boda, su descarada presentación de su amante como parte de la familia,
No era solo una ofensa personal. Era el incumplimiento de contrato que yo había estado esperando. Le había proporcionado a la abogada más implacable que conocía, mi sobrina Lucía, una causa justa, documentada y públicamente atestiguada para invocar la cláusula 12b. Su arrogancia le había hecho cometer el error fatal de llevar su traición privada al escenario público, y con ello me había dado el poder legal para desmantelar su imperio antes del amanecer. Las herramientas de su éxito, la fuente de su poder, los símbolos de su virilidad empresarial, eran, en realidad, mías, y estaba a punto de llevármelas de vuelta. El contrato me amparaba, las leyes estaban de mi lado. Podía, con una simple notificación, paralizar cada una de las 5 obras que tenía en marcha. Podía dejar sus millonarios proyectos a medio construir, esqueletos de hormigón que se convertirían en monumentos a su propia estupidez. Se quedaría con contratos que no podría cumplir, con penalizaciones que no podría pagar y con una reputación en ruinas. La humillación que él me había infligido frente a 300 invitados se quedaría pequeña en comparación con la humillación que estaba a punto de sufrir frente a todo el sector de la construcción. Coloqué las 4 piezas de mi rompecabezas sobre el escritorio. La imagen mental del Rolex en la muñeca de Laura, el catalizador emocional y la prueba del robo, la carpeta azul con los documentos de la holding de Delaware, la prueba de mi propiedad, la hoja de cálculo en la pantalla del portátil, la prueba de su crimen y, finalmente, la carpeta gris con el contrato de arrendamiento, el arma legal perfectamente cargada. Cada pieza apoyaba a la otra, creando un caso tan sólido como el acero de las grúas que pronto reclamaría como mías. Él había pensado que yo era solo una figura decorativa en el gran diseño de su vida. Estaba a punto de descubrir que yo era la arquitecta de todo el edificio y que también tenía los planos para su demolición. La mesa de mi estudio ya no era un simple mueble, se había convertido en un tribunal. Y yo, que había sido designada como la víctima en el drama de Alberto, ahora asumía mi verdadero papel, el de juez. Había revisado las pruebas, había escuchado los testimonios silenciosos de los documentos, y el veredicto era culpable. Culpable de traición, de robo, de fraude, culpable de una arrogancia tan monumental que le había impedido ver la amenaza que se cernía sobre él. Solo faltaba una cosa por hacer: dictar la sentencia y ejecutarla. Tomé mi teléfono, busqué el número de mi sobrina Lucía en mi lista de contactos y marqué. La tormenta de verano, como habíamos bautizado a este protocolo de contingencia hacía años, estaba a punto de desatarse. Salí de la fiesta y me dirigí a una de las salas de estar vacías del club, un espacio silencioso con olor a cuero y a cera para muebles. Desde allí, el eco de la música y las risas llegaba distorsionado, como si proviniera de otro mundo. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi sobrina. Contestó al segundo tono, su voz clara y alerta, incluso a las 11 de la noche de un sábado. «Lucía, soy Isabel», dije, mi tono tan calmado que podría haber estado pidiéndole una receta. «Activa el protocolo. Tormenta de verano. Nos vemos mañana a las 9». Hubo una pausa de apenas un segundo al otro lado de la línea. No de duda, sino de asimilación. «Entendido, tía. Estaré allí a las 9 en punto. Descansa». No hizo preguntas. No necesitaba hacerlas. El protocolo estaba diseñado precisamente para esto, para una ejecución rápida y sin fisuras, donde las emociones no tenían cabida. Lucía no era solo mi sobrina, era la hija que nunca tuve y la abogada que yo habría sido si mi camino no se hubiera desviado. A sus 30 años, era socia de uno de los bufetes corporativos más temidos de la ciudad. Su mente era una fortaleza de lógica y estrategia, y su lealtad hacia mí era absoluta. Ella había crecido viendo el desdén con el que Alberto me trataba y había sido testigo silenciosa de mis sacrificios. Fue ella quien, 5 años atrás, durante una revisión casual de mis finanzas, me había instado a crear el protocolo. «La esperanza no es una estrategia, tía Isabel. La preparación sí lo es», me había dicho. Confiar en ella era como confiar en la ley de la gravedad, una certeza absoluta en un mundo inestable. Colgué el teléfono y caminé de regreso a mi auto.
sintiendo el peso de cada paso sobre la gravilla del estacionamiento. Cada crujido era un adiós a la mujer que había sido durante 45 años. La Isabel leal, la esposa, abnegada, la figura silenciosa en el fondo, moría esa noche. Al encender el motor, sentí una calma profunda, la serenidad que precede a las acciones irrevocables. Había cruzado el Rubicón. Ya no había vuelta atrás. Mientras me alejaba, la música de la boda de mi hermano se desvaneció, reemplazada por el zumbido constante y decidido de mi propio plan. Alberto y Laura estarían bailando ahora, celebrando su victoria pública. No sabían que su celebración era el brindis final en la cubierta de un barco que ya se estaba hundiendo. Esa noche no dormí, pero no fue por la angustia. Fue por una energía electrizante, una lucidez que no había sentido en décadas. Pasé las horas en mi estudio, con los documentos esparcidos sobre la mesa de caoba. Leí cada cláusula, repasé cada cifra, verifiqué cada fecha. Era como un general estudiando el mapa del campo de batalla en la víspera de la ofensiva, anticipando cada movimiento del enemigo, cada posible contingencia. No había odio en mis acciones, solo una precisión quirúrgica. El amor y el dolor habían sido extirpados de la ecuación. Lo que quedaba era un objetivo claro: la restitución. Debía recuperar no solo mi patrimonio, sino también los 30 años de mi vida profesional, que él había borrado con tanta displicencia. A las 9 en punto de la mañana del domingo, el timbre sonó. Lucía estaba en la puerta, impecable en un traje de pantalón gris. No traía flores ni palabras de consuelo. Traía un maletín de cuero que contenía su computadora, portátil y una mente tan afilada como un bisturí. Su mirada era seria, pero en el fondo de sus ojos vi un destello de furia controlada, la misma furia fría que alimentaba la mía. «Buenos días, tía. Manos a la obra», dijo, y entró directamente a mi estudio. Su profesionalismo era un ancla. No estábamos allí para lamentarnos de la traición. Estábamos allí para ejecutar una estrategia corporativa perfectamente diseñada para desmantelar a un adversario. Convertimos la mesa del comedor en nuestra sala de guerra. De un lado, mis pruebas meticulosamente archivadas, los documentos de la holding, la hoja de cálculo del desfalco, el contrato de arrendamiento. Del otro, la computadora de Lucía, donde ya tenía redactados los borradores de las notificaciones legales. Le expliqué la escena de la boda, el detalle del reloj, la humillación pública. Ella escuchaba, asintiendo, su rostro impasible. «La humillación pública es la clave», afirmó, señalando la cláusula 12b en su pantalla. «La conducta perjudicial para la reputación de la empresa no podría ser más clara ni más pública. Tenemos una causa sólida, documentada y atestiguada por 300 invitados. Es inexpugnable. Su validación profesional transformó mi dolor en una palanca legal. Trabajamos durante horas, puliendo cada palabra de las notificaciones. La primera era la carta de rescisión del contrato de arrendamiento, dirigida a la constructora del Sol, informando de la terminación inmediata del acuerdo y la subsecuente retoma de todos los activos. La segunda era la orden de ejecución, dirigida a las empresas de logística y seguridad que Lucía ya había puesto en alerta, autorizándolas a entrar en las 5 obras en construcción para asegurar y transportar la maquinaria. Cada documento era una pieza de un mecanismo de relojería, preciso y letal. Lucía se encargó de la jerga legal, y yo aporté los detalles operativos que solo yo conocía. Los números de serie de los equipos más valiosos, los horarios de operación de cada obra, los nombres de los jefes de proyecto. Cuando los documentos estuvieron listos, Lucía los imprimió. «Firma aquí, como presidenta de Sol Equipment Holdings, LLC», me indicó, señalando la línea punteada. Tomé la pluma y firmé. Mi mano no tembló. La firma era la misma que había puesto en la transferencia bancaria de mi herencia 18 años atrás, pero esta vez no estaba cediendo mi poder. Lo estaba reclamando. Era la firma de la arquitecta que diseñaba demoliciones, de la estratega que ejecutaba un plan maestro. Con cada letra de mi nombre, sentía cómo el peso de décadas de sumisión se desvanecía, reemplazado por la autoridad que siempre me había pertenecido, pero que nunca había ejercido.
Esos documentos eran más que papel y tinta. Eran mi declaración de independencia. Con los documentos firmados y escaneados, Lucía comenzó su ballet telefónico. Con una eficiencia implacable, coordinó con los 5 equipos legales que se presentarían en las obras, con la empresa de transporte pesado que movería las grúas y con la firma de seguridad que garantizaría que la operación se llevara a cabo sin incidentes. Cada llamada era breve, precisa, sin espacio para la ambigüedad. La operación se activa mañana, lunes, a las 0800 horas. Sincronicen relojes, 0 margen de error. Escucharla era como ver a un director de orquesta preparando un crescendo. La tormenta de verano ya no era un plan, era una certeza meteorológica, y su impacto estaba programado para la mañana siguiente con una precisión militar. El lunes a las 8 de la mañana, mientras Alberto probablemente se servía su primer café del día, la operación comenzó. Me imaginé la escena, repetida simultáneamente en 5 puntos geográficos distintos. Un sedán oscuro llegando a la entrada de cada obra. De él descendían 2 abogados, de aspecto severo, con maletines en mano, presentando la notificación al desconcertado jefe de obra. A partir de este momento, por orden de los propietarios del Syneos equipo, toda operación queda suspendida. Esta es una orden de retoma de activos. La sorpresa, la incredulidad, la parálisis, el rugido de los motores diésel, silenciándose uno tras otro, dejando un silencio neestéstweni en lugares que siempre estaban llenos de ruido y actividad. El imperio de Alberto se detenía en seco. Me concentré en la obra más grande, el proyecto insignia de Alberto, un complejo de oficinas de 30 pisos en el corazón del distrito financiero. La grúa torre, una gigante, de acero que dominaba el horizonte, dejaría de moverse. Los camiones cargados de hormigón serían desviados. Los trabajadores, confundidos, se quedarían con las herramientas en las manos, sin saber qué estaba pasando. Los jefes de obra, superados por la situación, intentarían desesperadamente contactar a Sir Alberto, pero sus llamadas solo añadirían más leña al fuego de su confusión. La parálisis no era solo operativa, era un mensaje simbólico. El hombre que se jactaba de construir el futuro de la ciudad ya no podía colocar un solo ladrillo más. Su poder, tan ostentoso y visible, resultaba ser una ilusión. Mientras los equipos legales aseguraban los perímetros de las obras, llegaban los transportes pesados, camiones de plataforma baja, diseñados para cargar maquinaria de decenas de toneladas. El proceso de desmontaje de una grúa torre es complejo y lento, pero Lucía había contratado a los mejores. Cada pieza, cada cable, cada contrapeso sería cuidadosamente retirado y cargado. Las excavadoras subirían a las plataformas, aseguradas con cadenas gruesas como el brazo de un hombre. Era una caravana de poder, un éxodo de millones de dólares en activos que abandonaban a su falso dueño para regresar a su legítima propietaria. La noticia de este movimiento masivo de equipo no tardaría en correr como la pólvora por el sector de la construcción. Los primeros informes llegarían a Alberto como rumores confusos. Un gerente de obra llamando para decir que unos abogados habían detenido todo. Otro, informando que una empresa de logística estaba desmontando la maquinaria. Al principio, probablemente pensaría que era un error, un problema con un proveedor, un malentendido sindical. Pero cuando las 5 llamadas confirmaran la misma historia, el pánico comenzaría a instalarse. Intentaría usar su poder, su influencia, daría órdenes que nadie acataría. Se encontraría con que sus palabras rebotaban contra un muro de legalidad que él no entendía. El hombre acostumbrado a tener el control absoluto descubriría, de la forma más brutal, que había perdido toda autoridad sobre su propio terreno. A las 9:30 de la mañana, mientras el caos de Alberto alcanzaba su punto álgido, Lucía ejecutaba la segunda fase del plan. Entró en el Palacio de Justicia con una copia de mi hoja de cálculo y los extractos bancarios que probaban el desfalco de $252.000. Presentó una solicitud de medida cautelar urgente ante el juez de turno. No era una petición, basada en un drama conyugal, sino en un claro caso de fraude corporativo. Argumentó que existía un riesgo inminente de que el señor Alberto
al verse acorralado, intentara vaciar las cuentas de la empresa para ocultar fondos, perjudicando así a la accionista mayoritaria, es decir, a mí. El juez, un hombre mayor con fama de ser implacable con los delitos de cuello blanco, revisó las pruebas. La claridad de la hoja de cálculo, la correspondencia de las fechas y los montos con los extractos bancarios y el descaro de los conceptos fraudulentos no dejaron lugar a dudas. En menos de 15 minutos, firmó la orden. Con un golpe de su mazo, congeló las cuentas bancarias principales de la Constructora del Sol y las cuentas personales de Alberto, vinculadas a la empresa. El imperio no solo estaba paralizado operativamente, ahora también estaba asfixiado financieramente. Tal como había predicho, el castillo de naipes de Alberto se estaba derrumbando, no en cuestión de días, sino de horas, mucho antes de la hora del almuerzo. Ahora Alberto estaba completamente atrapado, sus obras paralizadas, su maquinaria confiscada y su dinero inaccesible. Las llamadas a sus banqueros solo le traerían más frustración, confirmándole que sus cuentas estaban bloqueadas por orden judicial. Sus abogados de confianza tardarían horas, si no días, en entender la complejidad de la estructura de la holding de Delaware. Estaba solo, aislado en una fortaleza de su propia construcción, con todas las puertas cerradas desde fuera. Su arrogancia era su única compañera en una crisis que no podía comprender, porque su mente era incapaz de concebir que yo, su esposa silenciosa y decorativa, pudiera ser la autora de un ataque tan devastador y preciso. En su desesperación, haría lo único que un hombre como él sabe hacer cuando se siente atacado: intentar demostrar su poder. Llamaría a su secretaria y le ordenaría convocar una reunión de emergencia con todo su equipo directivo en la sede central de la empresa. Buscaría culpables, cabezas de turco. Intentaría proyectar una imagen de control ante sus empleados. Lo que no sabía era que esa reunión, ese último intento de reafirmar una autoridad que ya no poseía, era exactamente lo que yo esperaba que hiciera. Estaba siguiendo mi guión al pie de la letra, caminando directamente hacia el escenario que yo había preparado para el acto final de su tragedia. Me tomé mi tiempo para vestirme. Elegí un traje de lana de color marfil, elegante y sobrio. No era un atuendo de víctima ni de viuda. Era el uniforme de una presidenta de consejo. Conduje hasta el imponente edificio de cristal y acero de la Constructora del Sol, un edificio que él había construido como un monumento a sí mismo. Entré por la puerta principal y la recepcionista, una joven que apenas me reconocía, me miró con sorpresa. «Vengo a la reunión de la Junta», dije con calma. Mi nombre no estaba en la lista que le habían pasado, pero mi presencia era tan autoritaria que no se atrevió a detenerme. Caminé por los pasillos que olían a éxito y a dinero, un éxito construido sobre mis cimientos. Entré en la gran sala de reuniones del último piso. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un paisaje que Alberto consideraba su dominio. La larga mesa de mogno pulido reflejaba mi imagen. Había 20 sillas de cuero alrededor de la mesa, pero yo ignoré las de los lados. Caminé con paso firme hasta la cabecera, la silla que siempre había ocupado Alberto, y me senté. Coloqué mi maletín sobre la mesa y saqué una única carpeta, la que contenía los documentos de la holding. La puse frente a mí y esperé en silencio. El escenario para nuestro último encuentro estaba listo. Yo era la dueña del tablero y todas las piezas estaban en su lugar. Eran las 12 del mediodía. El sol estaba en su punto más alto, inundando la sala de una luz cruda y sin sombras. Yo esperaba en el silencio de esa opulenta sala, un silencio que pronto sería roto por su llegada. Podía oír sus pasos apresurados y furiosos por el pasillo. La puerta se abriría de golpe y él entraría, esperando encontrar a sus subordinados, listos para recibir sus gritos y sus órdenes. En su lugar, me encontraría a mí, la mujer que él creía haber borrado, el arquitecto de su ruina esperándolo pacientemente en el trono que él creía suyo. El clímax de 45 años de mentiras estaba a punto de comenzar, y yo estaba perfectamente preparada para dirigir la escena final. La puerta de la sala de juntas se abrió con una violencia que hizo vibrar el cristal de las paredes.
Alberto irrumpió en la habitación, su rostro congestionado por la furia. No me vio. Tenía el teléfono pegado a la oreja y le gritaba a alguien, probablemente a su gerente de finanzas. «No me importa lo que diga el banco. Necesito ese dinero ahora. ¿No entiendes que todo se está paralizando?» Su caos era una tormenta ruidosa y descontrolada, un torbellino de pánico y arrogancia que llenaba cada rincón del espacio. Yo permanecí inmóvil en mi asiento, en la cabecera de la mesa, observándolo en silencio. Mi calma era un dique de contención frente a su marea de histeria, un vacío que absorbía su rabia sin reflejarla. Él era todo ruido y furia. Yo era la quietud calculada que lo esperaba al final de su carrera. Finalmente colgó la llamada con un gruñido y levantó la vista, listo para descargar su frustración sobre el primer empleado que viera. Y entonces me encontró. Se detuvo en seco, a mitad de un paso, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Sus ojos, inyectados en sangre, se abrieron con incredulidad. La furia en su rostro dio paso a una confusión tan profunda que casi me pareció ver cómo los engranajes de su mente se detenían. «¿Isabel?», balbuceó, su voz apenas un susurro ronco. «¿Qué demonios estás haciendo aquí? Esta es una reunión privada y estás sentada en mi silla». Su universo, regido por reglas y jerarquías que él mismo había creado, acababa de sufrir una fractura. La simple imagen de mi presencia en ese lugar, en esa silla, era una anomalía que su cerebro no podía procesar. Lo dejé flotar en su confusión por un momento antes de responder. No levanté la voz. No había necesidad. El poder no reside en el volumen, sino en la verdad. «Te equivocas en dos cosas, Alberto», dije, mi voz resonando con una claridad inusitada en la acústica de la sala. «No es una reunión privada, porque la he convocado yo, y no es tu silla». Hice una pausa permitiendo que el peso de mis palabras se asentara en el aire denso entre nosotros. Nunca lo fue. Este fue el primer golpe. No a sus finanzas ni a sus activos, sino a su percepción de la realidad. Le estaba mostrando que los cimientos sobre los que había construido su identidad de hombre poderoso eran, en realidad, arena. Y la marea finalmente estaba subiendo. Su primera reacción fue la que esperaba de un narcisista acorralado. La burla. Soltó una risa corta y amarga, un sonido hueco y sin alegría. «¿Tú? ¿Has convocado una reunión? Por favor, Isabel, no empieces con tus dramas. Ya tuve suficiente con tu numerito en la boda. Vete a casa. Tengo problemas reales que resolver. Problemas que una mujer como tú no podría ni empezar a entender». Intentó reafirmar su autoridad, recurriendo al mismo patrón de menosprecio que había usado durante décadas. Se movió para rodear la mesa, con la intención de desalojarme físicamente de la silla, de restaurar el orden de su universo. Pero yo no me moví, simplemente esperé, porque sabía que su arrogancia era el preludio de su caída. Mientras él se acercaba, deslicé con suavidad una única hoja de papel sobre la superficie pulida de la mesa de mogno. El papel se deslizó silenciosamente, deteniéndose justo en el centro, a medio camino entre nosotros dos. No era un contrato completo ni un expediente abrumador. Era solo la portada de los estatutos de constitución de Sol Equipment Holdings, LLC. En el centro de la página, bajo el nombre de la compañía, se leía claramente un solo cargo y un solo nombre. Presidenta Isabel Rojas. No dije nada más. Dejé que el documento hablara por mí. La victoria intermedia no necesitaba un discurso. Necesitaba una sola prueba, una pieza del rompecabezas que él no pudiera ignorar y que hiciera que todo lo demás empezara a temblar. Alberto se detuvo. Su mirada cayó sobre el papel. La risa se congeló en sus labios y una expresión de vago reconocimiento cruzó su rostro. Vi en sus ojos el esfuerzo de su memoria por desempolvar un recuerdo de 20 años atrás, un detalle burocrático que había descartado como insignificante. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque su tono ya no era de burla, sino de una incipiente inquietud. Todavía no comprendía la magnitud de lo que estaba viendo, pero la pieza encajaba con la locura de su mañana. Abogados, órdenes legales, maquinaria desapareciendo. Y ahora, un documento olvidado con mi nombre en él. La primera grieta en la armadura de su soberbia había aparecido. Empezaba a sospechar que los problemas reales
que tenía que resolver llevaban mi firma. Esa es la empresa propietaria de cada grúa, cada excavadora y cada camión que tú creías que eran tuyos, expliqué con la misma voz serena. Una empresa de la que soy la accionista mayoritaria. Y esa empresa te arrendaba el equipo para que tu constructora del sol pudiera operar. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos, asegurándome de que entendiera la implicación de mis siguientes palabras. Y tú, Alberto, con tu vergonzoso espectáculo en la boda de mi hermano, has incumplido la cláusula de moralidad de nuestro contrato. Así que he decidido rescindirlo y llevarme mis herramientas a casa. La revelación fue como una onda de choque. No lo estaba acusando de infidelidad. Lo estaba despidiendo. Lo estaba informando de una decisión de negocios irrevocablemente tomada. El color desapareció de su rostro. La dinámica de poder en la sala no solo había cambiado, se había invertido por completo. Ya no era Alberto, el magnate, reprendiendo a su sumisa esposa. Era Alberto, el arrendatario moroso, enfrentándose a la dueña de su sustento. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Por primera vez en 45 años, lo vi completamente desarmado, sin un guión que seguir, sin una mentira a la que recurrir. Esta era mi pequeña victoria, el momento en que su furia se transformó en miedo. Aún no sabía lo del desfalco, ni lo de las cuentas congeladas. Eso vendría después. Pero en este preciso instante, la tensión para el gran enfrentamiento estaba perfectamente establecida. Se dio cuenta de que no había entrado a una reunión, sino a un juicio, y yo era la única jueza en la sala. Alberto se quedó mirando el documento sobre la mesa, su mente luchando por conectar el pasado con la catastrófica realidad de su presente. Su arrogancia, que había sido su armadura durante tanto tiempo, comenzaba a oxidarse y a caer en pedazos. Fue en ese momento de vulnerabilidad, en esa grieta de su entendimiento, cuando la puerta de la sala se abrió de nuevo, esta vez con un clic suave y profesional. Lucía entró, no como mi sobrina, sino como la abogada que era. Su presencia cambió la atmósfera de la sala instantáneamente. Ya no era un enfrentamiento entre marido y mujer. Se había convertido en una deposición legal. Llevaba una carpeta idéntica a la mía. Alberto la miró, y su rostro se descompuso aún más. Reconoció en ella no a la joven que veía en las cenas familiares, sino a una de las litigantes más feroces de la ciudad. Entendió que yo no estaba sola, y entendió que esto no era un arrebato emocional, sino una ofensiva legal perfectamente coordinada. «Buenos días, Alberto», dijo Lucía, su voz cortando el silencio con la precisión del hielo. Se sentó a mi lado, abrió su carpeta y alineó sus documentos con los míos. «Creo que mi tía te estaba poniendo al día sobre la estructura de propiedad de los activos que has estado utilizando. Permíteme aclarar cualquier duda que puedas tener desde una perspectiva legal. La llegada de Lucía fue un movimiento estratégico. Le quitó a Alberto cualquier posibilidad de tratarme con condescendencia o de reducir la situación a un mero conflicto doméstico. Ahora estaba obligado a enfrentarse a la fría y dura letra de la ley, encarnada en una abogada que no sentía por él ni la más mínima pizca de simpatía. La platea de mi clímax estaba completa. La jueza, que era yo, y la fiscal, que era Lucía, y él era el único acusado. Con calma, abrí mi carpeta por completo, revelando la totalidad de los estatutos. Deslicé el documento completo hacia él. «Creo que no has leído esto en mucho tiempo. Alberto, léelo ahora. Lee la distribución de acciones. Lee el nombre de la presidenta. Lee las actas de las reuniones de junta que firmaste sin prestar atención. Yo soy la dueña de todo el equipo que impulsa tu compañía. Cada motor que ruge en tus obras lo hace con mi permiso. Y ese permiso, a partir de las 8 de esta mañana, ha sido revocado». Mi voz era serena, expositiva. No le estaba gritando una acusación. Le estaba leyendo un hecho consumado, un obituario de su poder que él mismo había firmado 20 años atrás. El color abandonó su rostro por completo, dejándolo con la palidez cerosa de una estatua. Su negación fue casi un reflejo instintivo, el último espasmo de un hombre que se niega a aceptar su propia muerte. Sacó su teléfono, marcando torpemente el número de su abogado. «Ernesto, estoy aquí con Isabel. Está diciendo locuras.
Habla de una vieja holding en Delaware, una simple sociedad pantalla. Esto no puede ser legal. Es un truco. Su voz era aguda, casi un chillido. Buscaba desesperadamente que alguien le dijera que la realidad que se le presentaba era una ilusión, que las reglas de su mundo seguían intactas. Se aferraba a la idea de que yo era ignorante, de que todo era un malentendido que su importante abogado podría deshacer con una simple llamada. Pero la calma en el rostro de Lucía le decía que no había ningún malentendido. Antes de que su abogado pudiera responder, Lucía intervino, su voz tan afilada como un fragmento de cristal. «Dile a Ernesto que revise el Código Corporativo General de Delaware, sección 200C y 228, y mientras lo hace, puede buscar precedentes sobre la validez de las cláusulas de moralidad en contratos de arrendamiento de capital intensivo. Esta no es una sociedad pantalla, Alberto, es la entidad legal que posee los activos, y esa entidad ha ejercido su derecho contractual. Todo es perfectamente legal. De hecho, es un caso de libro de texto. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su esperanza. Lucía no estaba debatiendo, estaba dictando, estaba cerrando cada posible vía de escape legal antes de que él pudiera siquiera imaginarla. Dejé que el peso de la explicación legal de Lucía se asentara y luego traje el foco de vuelta a nosotros. Durante 45 años, Alberto, te di mi lealtad, mi carrera, mi herencia y mi silencio. Creíste que todo eso era gratuito, un tributo que se te debía por el simple hecho de ser mi esposo. Hoy, finalmente, descubres su precio. Lo miré fijamente, asegurándome de que entendiera la conexión directa entre su traición personal y su ruina profesional. Subestimarme fue tu mayor error. Pensaste que yo no leía los documentos que me dabas a firmar. Pensaste que yo no entendía de negocios. Pensaste que yo no tenía un plan. Y esa soberbia, Alberto, es la que te ha traído hasta aquí, a esta mesa, a este preciso momento de rendición de cuentas. Él se derrumbó en la silla que estaba junto a la cabecera, la silla del vicepresidente, una posición que nunca había ocupado. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. La comprensión finalmente lo golpeó con toda su fuerza. No era solo una discusión, era un despojo. Su mente de constructor finalmente visualizó la realidad, sus obras, esqueletos de hormigón a medio terminar, sus capataces, impotentes, sus contratos, imposibles de cumplir, las penalizaciones por incumplimiento, ascendiendo a millones de dólares por día, su reputación, la moneda más valiosa en su mundo, evaporándose en cuestión de horas, estaba en la ruina. Una ruina que no había sido causada por el mercado o la competencia, sino por la mujer que dormía a su lado cada noche. Y para que no albergues ninguna duda sobre la ejecución de mis órdenes, continuó Lucía, impasible, deslizando su tableta sobre la mesa. Quizá quieras ver esto. Tocó la pantalla y una presentación de diapositivas comenzó a reproducirse en silencio. La primera foto era de la grúa torre del proyecto del distrito financiero. Su pieza más preciada, con un equipo de operarios comenzando a desmontar la pluma. La siguiente mostraba una de sus excavadoras de orugas, de 20 toneladas, siendo asegurada con cadenas sobre un camión de plataforma. Otra mostraba una fila de sus camiones hormigoneros, estacionados e inútiles, con un precinto legal en la puerta del conductor. Las imágenes eran de alta resolución, tomadas esa misma mañana, innegables. Eran fotografías de su imperio siendo desmantelado, pieza por pieza. Eran postales de su caída. Alberto se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla, su respiración agitada. Las imágenes seguían pasando, cada una un nuevo golpe. La caseta de la obra precintada, los abogados entregando las notificaciones, los guardias de seguridad privados, tomando el control de los accesos. La tableta no solo mostraba la pérdida de su maquinaria, sino la pérdida total de su control, de su autoridad. Era la prueba visual de que su nombre ya no significaba nada en los mismos lugares donde, el día anterior, su palabra era ley. La abstracción de los documentos legales se había convertido en una realidad tangible y brutal que se reproducía en un bucle silencioso frente a sus ojos. De repente,
Un rugido gutural brotó de su garganta. Se abalanzó sobre la mesa, intentando arrebatar la tableta, como si destruir la evidencia pudiera revertir la realidad. Pero Lucía, anticipando el movimiento, retiró el dispositivo con calma, fuera de su alcance. Alberto se quedó con las manos extendidas sobre la mesa, jadeando, su rostro una máscara de furia impotente. «No pueden hacerme esto. Yo construí esta empresa», gritó, su voz rota por la desesperación. Era el grito de un rey destronado, aferrándose a un poder que ya solo existía en su memoria. Su pérdida de control físico en la sala de juntas era el reflejo perfecto de su pérdida de control en el mundo exterior. «Tú no construiste nada solo, Alberto», le corregí, mi voz aún serena, cortando su grito. «La construimos con mi dinero y mi visión estratégica, y la estás destruyendo con tu conducta». Lucía retomó la palabra, precisa y letal. «El contrato que tú firmaste fue rescindido por conducta perjudicial para la reputación de la empresa, como ya te hemos explicado. Tu escándalo en la boda fue la causa, directa y públicamente verificable. Lo hiciste delante de socios, banqueros y competidores. Tú mismo te sentenciaste. La lógica era un círculo de hierro que se cerraba a su alrededor. No había escapatoria. Su acto más audaz de humillación se había convertido en el fundamento legal de su propia aniquilación. La ironía de la situación era casi perfecta. Durante años, él había cultivado una imagen pública impecable, la del hombre de familia, el empresario respetado. Pero su arrogancia lo llevó a creer que podía romper sus propias reglas, que podía exhibir su infidelidad sin consecuencias. Pensó que mi humillación sería una demostración de su poder. En cambio, le proporcionó a mi equipo legal una prueba irrefutable, un casus belli que ninguna corte podría disputar. Los 300 invitados a la boda de mi hermano se habían convertido, sin saberlo, en testigos de la acusación. Él mismo había creado el escenario, había convocado a la audiencia y había proporcionado la evidencia para su propio juicio. Pero la humillación pública, tan útil como fue solo el detonante, Alberto, dije, preparando el golpe de gracia. Saqué de mi carpeta los extractos bancarios y la hoja de cálculo y los deslicé hacia él. La verdadera causa de todo esto es mucho más sucia, es más profunda. Se llama robo. Puse mi dedo índice sobre la celda que mostraba la suma total de las transferencias. $252.000, para ser exactos, desviados de las cuentas de la empresa, directamente a la cuenta personal de Laura, a lo largo de 3 años, disfrazados de falsos gastos de consultoría. Eso no es solo una infidelidad, eso es un delito. Se llama malversación. Su mirada saltó de la hoja de cálculo a mi rostro, sus ojos desorbitados por el pánico. Este era el golpe que no esperaba. La infidelidad era un asunto privado, la humillación, un asunto social. Pero el desfalco era un asunto penal. No había defensa posible. Los números estaban ahí, impresos en blanco y negro. Una contabilidad precisa de su traición. Podía intentar negar la intención de la cláusula de moralidad, pero no podía negar los registros bancarios. Podía intentar argumentar sobre la propiedad de la maquinaria, pero no podía justificar el robo sistemático a su propia empresa. Se dio cuenta de que yo no solo estaba desmantelando su negocio, estaba construyendo un caso criminal en su contra. Has estado desfalcando a la empresa, nuestra empresa, durante años, continué, enfatizando la palabra nuestra. Usaste el dinero que mi herencia salvó de la quiebra para financiar los lujos de tu amante. Mientras yo te ayudabas a optimizar los presupuestos, tú las saqueabas por la puerta de atrás. Le compraste joyas, viajes y hasta le regalaste un reloj que pertenecía a mi padre, un reloj que robaste de nuestra propia casa. Conecté cada punto, desde el sacrificio original de mi herencia hasta el robo del reloj, creando una narrativa de traición financiera tan sólida y bien construida como cualquiera de los edificios que él se jactaba de haber levantado. El hombre de negocios exitoso quedó expuesto como lo que realmente era, un ladrón vulgar. Lucía entonces procedió a leer las consecuencias inmediatas, como un médico informando de un diagnóstico terminal. Basado en esta evidencia irrefutable de malversación
Y para proteger los activos restantes de la accionista mayoritaria, dijo, su voz formal y desprovista de emoción, hemos solicitado esta mañana una medida cautelar. Un juez ha ordenado la congelación inmediata de todas sus cuentas corporativas y personales. A partir de las 9:37 de la mañana, Alberto, no tienes acceso a un solo centavo. Estás financieramente insolvente. Esta fue la primera consecuencia de la tríada. El dinero, el flujo de efectivo que alimentaba su ego y su estilo de vida, había sido cortado de raíz. Él se quedó boquiabierto, sin aire. La parálisis operativa ahora se unía a la parálisis financiera. Era un general sin ejército y sin tesoro. Lucía continuó sin inmutarse. En segundo lugar, como la constructora del Sol ya no posee activos operativos ni acceso a capital y enfrenta multimillonarias penalizaciones por incumplimiento de contrato, su valor de mercado se ha desplomado. A efectos prácticos, el valor de sus acciones, a partir de hoy, es efectivamente cero. No solo has perdido el control, has presidido la bancarrota total de la empresa que lleva tu nombre. La segunda consecuencia, la empresa, su legado, el símbolo de su identidad, había sido reducida a escombros. Era el dueño de una ruina. Finalmente saqué el último documento de mi carpeta y lo coloqué suavemente sobre la pila de pruebas que lo condenaban. Era un sobre grueso, con el membrete del bufete de Lucía. Y este, Alberto, es el final de nuestra sociedad personal. Él miró el sobre, sabiendo ya lo que contenía. Son los papeles del divorcio, pero no es un divorcio ordinario. Dadas las pruebas documentadas de fraude financiero y adulterio, que ahora son la misma cosa, te demando por la totalidad de los bienes conyugales restantes, incluyendo la casa que pusiste a tu nombre, pero que fue financiada y mantenida con el dinero que me estafaste. La ley me ampara. La tercera consecuencia, el patrimonio, el hogar, su refugio. Lucía añadió el golpe final, un detalle práctico y humillante. La demanda incluye una orden de desalojo. Tienes 30 días para sacar tus pertenencias personales de mi casa, dije reclamando la palabra por primera vez de la casa que yo diseñé. La palabra mí resonó en el silencio de la sala. Le habíamos quitado su dinero, su empresa y ahora su hogar. El despojo era total y absoluto. No le quedaba nada más que las deudas y la vergüenza pública que él mismo se había buscado. Me levanté, seguida por Lucía. La reunión había terminado. No había más que decir. Alberto permaneció sentado, una figura encogida en la enorme silla de la cabecera, mirando fijamente la pila de documentos que representaban la demolición de su vida. No gritó, no suplicó, simplemente se quedó allí, un rey en las ruinas de su reino de cartón. Al salir no sentí euforia ni alegría. Sentí la calma profunda de la justicia, el alivio de un peso que había llevado durante décadas y que finalmente había depositado donde correspondía. El clímax no había sido una explosión de venganza, sino una serena y metódica restauración del equilibrio. La caída de Alberto no fue un estruendo, sino un silencio ensordecedor. La noticia de su ruina se esparció como una mancha de tinta sobre un paño de seda, en susurros y miradas de soslayo, en los mismos círculos sociales que habían sido testigos de mi humillación. Las llamadas a mi teléfono, que antes eran para invitarme a eventos como la esposa de, ahora eran de antiguos amigos que, con voces titubeantes, querían saber cómo estaba. No buscaban mi bienestar, sino confirmar el chisme, medir el alcance del terremoto. A todos les di la misma respuesta serena y distante, estableciendo desde el primer momento un nuevo perímetro a mi alrededor. La mujer accesible y complaciente que conocían había sido demolida junto con el imperio de su marido. En su lugar, encontraron a una propietaria, una presidenta, una mujer que ya no pedía permiso para ocupar su propio espacio. El proceso de divorcio fue una mera formalidad, una coda silenciosa a la estrepitosa sinfonía de su caída. Sin acceso a fondos para contratar a un equipo legal de primer nivel y enfrentando la abrumadora evidencia de su fraude, Alberto no tuvo más opción que aceptar mis términos. Firmamos los papeles en una sala de conferencias anónima, no en un tribunal. Él estaba visiblemente envejecido,
encogido dentro de un traje que ahora le quedaba grande. No cruzamos una sola palabra. Mientras mi pluma se deslizaba sobre el papel, sellando el final de 45 años de matrimonio, no sentí ni rencor ni triunfo. Sentí la tranquila satisfacción de un arquitecto que, tras un largo y arduo trabajo, finalmente firma los planos de una obra terminada. Era un acto de clausura, no de venganza. Estaba cerrando un capítulo para poder, finalmente, empezar a escribir el mío. Mi primer día en la oficina central fue una declaración de intenciones. El letrero de latón en la entrada, que por 30 años había dicho «Constructora del Sol», fue reemplazado por uno nuevo. Legado Rojas. No era un acto de ego, sino de restitución. Era el nombre de mi padre, el apellido cuya herencia había salvado a la empresa de la quiebra. Los empleados, acostumbrados a verme como una figura decorativa en las fiestas de fin de año, me observaban con una mezcla de curiosidad y temor. No di grandes discursos, simplemente convoqué una reunión con los jefes de departamento y con la misma precisión que usé para desmantelar el antiguo régimen, expuse mi plan para el futuro. Una empresa más pequeña, más ética y más rentable. Les dejé claro que la era de los excesos y los gastos injustificados había terminado. Durante los siguientes 6 meses, me sumergí en el trabajo de la reestructuración. Vendí los jets privados, los autos de lujo de la empresa y la membresía del club de golf. Renegocié cada contrato con los proveedores, obteniendo mejores condiciones basadas en la honestidad y el pago puntual, no en la intimidación. Descubrí que los principios de la buena arquitectura se aplicaban perfectamente a los negocios. Una estructura sólida, sin adornos innecesarios, es la que mejor resiste el paso del tiempo. La empresa, liberada del peso de la arrogancia de Alberto, comenzó a prosperar. Me gané el respeto de mis empleados no con autoritarismo, sino con competencia. La competencia que Alberto siempre se había esforzado por negar y que ahora era el cimiento de mi nuevo legado. Con mi nueva posición, también establecí nuevos límites personales. Las amistades superficiales, aquellas que habían prosperado a la sombra del poder de Alberto, se desvanecieron. En su lugar, cultivé las relaciones que eran genuinas. Aprendí a decir no, no a las peticiones de favores de parientes lejanos que nunca se habían preocupado por mí, no a las invitaciones a eventos sociales donde la moneda de cambio era el estatus. Mi tiempo y mis recursos se convirtieron en algo que yo administraba con el mismo cuidado que mis finanzas. Mi generosidad ya no era una obligación difusa, sino una inversión consciente en las personas y en las causas que realmente me importaban. La dignidad, descubrí, no solo se recupera, sino que se protege activamente cada día con barreras claras y firmes. Han pasado 6 meses. Estoy en la oficina de la esquina, la que alguna vez fue el trono de Alberto, pero el espacio es irreconocible. La pesada mesa de mogno ha sido reemplazada por una amplia y funcional mesa de dibujo de arquitecto. Las paredes, antes cubiertas de fotos de él con políticos y celebridades, ahora exhiben los planos de edificios icónicos diseñados por mujeres. El aire ya no huele a tabaco de puro y a ego, sino al aroma limpio del papel de dibujo y al café recién hecho. He reclamado el espacio, pero más importante aún, he reclamado la identidad que este lugar me había robado. Ya no soy la esposa del constructor, soy, una vez más, la arquitecta. Y me siento por primera vez en 30 años completamente en casa. Sobre la mesa de dibujo no reposan informes financieros ni proyecciones de ganancias. Lo que se extiende bajo la luz de la lámpara son los planos de mi nuevo proyecto. Un centro comunitario para mujeres mayores en un barrio de bajos recursos. Es un proyecto pro bono. Mi primer diseño en 3 décadas. Siento una alegría casi olvidada al trazar las líneas, al imaginar los espacios donde otras mujeres podrán encontrar apoyo, aprender un oficio, reconstruir sus vidas. Este edificio no se trata de generar ingresos, sino de generar esperanza. Es la obra que mi alma necesitaba construir. Un refugio, un legado de solidaridad, no de concreto y acero. Es la prueba de que el verdadero poder no reside en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de crear para los demás.
La puerta de mi oficina se abre y mi hermano Javier entra con 2 tazas de café humeante en las manos. Su sonrisa es genuina, libre de la tensión que siempre sentía en presencia de Alberto. ¿Diseñando el próximo rascacielos que dominará la ciudad? Bromea, dejándome una taza al lado. Algo mucho más importante, respondo, mostrándole los planos. Hablamos de su nuevo matrimonio, de sus planes de viaje, de cosas sencillas y reales. Su presencia aquí, en este espacio, es un símbolo de la paz que he recuperado. He reconstruido no solo mi vida profesional, sino también los lazos familiares que la toxicidad de mi matrimonio había envenenado. La soledad del poder que Alberto tanto temía no existe cuando estás rodeado de un afecto verdadero. Cuando Javier se va, me acerco al ventanal. Observo la ciudad que se extiende a mis pies, el mismo panorama que Alberto miraba con ojos de conquistador. Pero yo no veo un dominio que poseer. Veo un ecosistema de historias, de vidas entrelazadas. No pienso en él con amargura. El odio es una carga demasiado pesada, y yo ya he soltado todo el peso muerto. Pienso en él con una especie de lástima distante, como se piensa en alguien que lo tuvo todo y no supo valorarlo. Siento la paz profunda que viene no de la venganza, sino de la justicia y el equilibrio restaurado. He retomado las riendas de mi vida, y el camino que se abre ante mí es un lienzo en blanco, lleno de luz y de posibilidades infinitas. Él siempre alardeaba de que su nombre estaba en los edificios, en las placas, en los contratos importantes. Se sentía seguro porque mi nombre no aparecía en ninguno de esos papeles. Pero se le olvidó un detalle fundamental, el más importante de todos. Se le olvidó que yo fui quien dibujó los planos originales de todo lo que él, durante un tiempo, creyó poseer. Cuéntame abajo qué parte de esta historia te impactó más, si crees que mi viaje puede ayudar a otra mujer a encontrar su fuerza. Deja tu like para que este mensaje llegue mucho más lejos.